Vamos a continuar con la página 4 del tema, donde tenemos un ejemplo sobre cómo escribir texto de forma estándar. Vamos a ir siguiendo los apartados del ejemplo y lo vamos a ir haciendo sobre el GIMP en la versión 2.10, aunque los apuntes ya habéis visto que son de la versión 2.8. Primero creamos una nueva imagen con fondo blanco y dimensiones de 400 por 200 píxeles. Archivo, nuevo, una imagen de 400, anchura por altura 200 píxeles y de fondo blanco. Así que vamos a las opciones avanzadas y elegimos el fondo blanco. Le damos OK y aquí tenemos nuestra imagen inicial. Ahora seleccionamos la herramienta texto en la caja de herramientas y en sus opciones hacemos clic en la imagen situada a la derecha de la palabra tipografía. Bueno, pues vamos a ver, seleccionamos las herramientas texto, ya la tenía seleccionada, y en sus opciones hacemos clic en realidad en este botón, en el botón de la fuente, para elegir una fuente. Aparece una ventana donde podemos seleccionar el tipo de fuente que deseemos para las tipografías. Aquí tenemos la ventana. A la izquierda del nombre de la fuente tenemos una pequeña muestra, ¿vale? Este es el nombre de la fuente y este es la muestra. Este es el nombre y este es la muestra. Si despliego aquí, aprieto aquí, pues tenemos el desplegable. Ahí tenemos todos los nombres con su correspondiente muestra a la izquierda. Busca en esta ventana la fuente Comic Sans y haz clic en ella. Vale, vamos a buscar Comic Sans. Desplegamos. Están por orden alfabético, se supone. Así que buscamos. Voy a escribir aquí, supongo también. Comic Sans. Como veis hay dos, Comic Sans MS y Comic Sans MS Bold, supongo que será. Pues vamos a coger, estas serían las mismas, lo que esta ya está en negrita, pero voy a coger la que no está en negrita. A ver si me deja. Se me ha ido. Comic Sans normal. Vale, ya tengo seleccionada la fuente, el tipo de letra. Seleccionamos un tamaño de 40 píxeles, hinting y alisado. Vale, aquí tenemos el tamaño de la fuente que hemos seleccionado. En principio está 64, la vamos a poner en 40 píxeles. Nos dicen que marquemos el alisado y que utilicemos también hinting. El hinting ahora mismo yo lo tengo como nada, no aplicar hinting. Vamos a ponerle hinting medio. Justificamos al centro y ponemos como color el valor hexadecimal B20000. Bien, justificamos al centro y ponemos como color el valor B20123, que debe ser el color de la fuente. Para elegir el color de la fuente tenemos un acceso a la paleta, tal. Vale, debería salir un color rojo. Sí, efectivamente nos ha salido un color rojo. Vale, ya tenemos el color y las características que nos han marcado. No modificamos los valores de sangrado y espacio de línea. Vale. Hacemos clic en la zona central de la ventana imagen. Vamos a ver. Hacemos clic en la zona central de la ventana imagen y observa que se abre la ventana edición de textos. Vamos a ver. Si yo hago clic aquí en el centro de la ventana imagen, pues efectivamente se me abre por un lado esto y por otro lado esto de aquí.
y además aparece aquí una caja que es donde se va a escribir el texto. Bueno, puede que a vosotros no os haya parecido exactamente así, porque creo que por defecto las opciones que hay puestas son que la caja tiene que estar fija, no dinámica, y además creo que no está marcado el uso del editor. Así que voy a volver a repetir con las opciones usuales. Voy a volver a hacer clic en medio de la imagen y ahora sí, así más o menos como os debe aparecer este rectángulo, una caja aquí en medio. En la versión antigua pues debería haber salido un editor de textos como este, que ese editor de textos, el equivalente en esta versión, pues sería, si marcamos aquí, sería esta otra ventana. En cuanto comencemos a escribir, se crea una capa especial denominada capa de texto, que adquiere el nombre del texto escrito. Vamos a escribir las palabras texto en GIMP. Pues sencillamente tecleo sin hacer clic ni nada. Sí, voy a hacer clic aquí dentro, o bien puedo hacer un poquito más grande la caja porque me la ha creado muy pequeña. Y aquí dentro escribo texto en GIMP. Bueno, como veis, mi caja se ha quedado muy pequeñita, pero eso no es problema porque puedo hacer la caja lo grande que yo quiera. Bueno, lo grande que yo quiera dentro de la imagen, claro. En la ventana de imagen, el texto que acabamos de escribir queda marcado por una línea discontinua que marca los límites de la capa que estamos creando. Bueno, de momento a nosotros nos sale el texto dentro de esta caja, que si lo hago un poquito más grande, así, pues cabe todo el texto aquí dentro. Vale, así es como se ve en el manual y así es como lo vemos nosotros. En la ventana el texto que acabamos de escribir queda marcado por una línea discontinua que marca los límites. Podemos colocar la capa en el lugar que queramos de la ventana imagen. Centre la imagen utilizando la herramienta alineación. Bueno, a ver, esta caja en realidad pues la podríamos mover. A ver, por ejemplo así. O también pues podríamos marcar la herramienta mover y podría mover, voy a hacer esto un poquito más grande, podría mover el texto en cualquier posición. Sin embargo, una cosita cuando vayáis a mover una capa de texto. Acabo de marcar el panel de capas aquí a la izquierda, a la derecha. Como veis ahora mismo en esta ventana tenemos una capa que se llama texto en GIMP, es la capa de texto donde estamos escribiendo. La capa de texto es una capa con unas propiedades especiales diferentes de las capas normales de imagen, en las que todavía se almacenan las propiedades del texto, como tipo de letra, color, que si está en negrita, si está en cursiva. ¿De acuerdo? Todo eso todavía se queda almacenado en la capa de texto. Aquí, como veis, tenemos dos capas, la de texto y la del fondo. He dicho que podemos mover la capa con la herramienta mover, pero fijaros, si coloco la herramienta mover justo sobre una zona en la que hay escrito texto, la capa de texto se mueve. Si hago clic sobre cualquier zona de la capa en la que no hay texto escrito, hago clic y arrastro, lo que estoy moviendo es la capa de abajo, no la capa de texto. Con control Z deshago, lo dejo como estaba. Entonces, si quiero mover una capa de texto, tengo que asegurarme de que el ratón, el cursor, está justo encima de una zona con texto escrito, no una zona transparente.
y entonces la puedo mover. Vale, una vez que la tengo escrita, vamos a intentar alinearla con la herramienta alineación. Bueno, como veis ahora, una vez que he salido de la herramienta de texto, si hago clic dentro, vuelve a aparecer la caja para poder seguir escribiendo. Una vez que he salido de la herramienta de texto, me he ido a la herramienta mover, sí que aparece esta línea discontinua, igual que aparecía en los apuntes. Bueno, ahora lo que quiero hacer es alinear, utilizando la herramienta de alineado. La herramienta de alineado es esta de aquí. Y primero tengo que decidir qué tomo como referencia para alinear mi capa de texto. Pues quiero alinear, por ejemplo, respecto a la capa activa. Tendría que marcar como capa activa, en este caso la única que tengo, que es el fondo. O podría alinear mi capa de texto respecto a la imagen, que en realidad corresponde pues con el mismo tamaño de la capa de fondo, y en este caso iba a dar igual que hubiera utilizado una opción o la otra. En el ejemplo lo que me piden es que debes seleccionar la opción imagen, hacer clic en la capa y luego hacer clic en los dos botones marcados en la siguiente imagen, es decir, quieren alinearla totalmente centrada. Vamos a alinear nuestro texto exactamente en el centro de la imagen en blanco. Para ello hacemos clic aquí, se acaba de alinear horizontalmente, y hacemos clic aquí. Bueno, tiene que estar seleccionada. Alineamos horizontal, alineamos vertical. Ahora sí.